¿Cuál es la diferencia entre contrato colectivo de trabajo y contrato ley? Am, a ciencia cierta, no lo conozco, pero entiendo que el contrato colectivo se refiere al que tiene las empresas con algún organismo de sindicato, que es Sí, como perfecto. se maneja, y el contrato ley, pues, pudiera ser referente a algún sector de algún giro, pudiera ser o alguna rama en general. Digo, es lo que puedo comprender entre las Ok, dos. sí, bien, muy bien. La respuesta es correcta en ambos sentidos, pero voy a ser un poco más preciso. Hay sindicatos locales y hay sindicatos federales. Cuando un sindicato abarca la industria en todo el país, se vuelve federal. Y bueno, no forzosamente tendría que ser en todo el país, sino puede ser un sindicato que abarca, por ejemplo, tres o cuatro entidades federativas. La industria la industria refresquera en el centro del país, ¿no? O sea, pensemos que los trabajadores de FEMSA están ahí. Esto pura especulación de mi parte. Ok, pues FEMSA tiene presencia en la Ciudad de México, en Aguascalientes, en Hidalgo, en Querétaro, en Guerrero. Ok, al ser varias entidades federativas, ese sindicato se convierte en un sindicato federal. Y por tanto, el contrato ya no es un contrato colectivo, es un contrato ley, que va a regir para esas entidades federativas. eh, un poco se distorsiona o sea, estaba leyendo un documento que decía un periodista, ¿por qué se volvió tan poderosa la CENTE? O sea, la CENTE, pues es un Frankenstein creado por la 4T, porque anteriormente, del sexenio pasado, una empresa solo podía tener un sindicato y podía tener más de un sindicato si estaba en varias industrias. Entonces tendría que tener un sindicato de una industria y otro sindicato de otra industria, o en varias entidades federativas. Podía tener un sindicato en Querétaro y otro en Hidalgo. Pero si eran sindicatos federales de la misma industria o del mismo giro, pues solo podían tener un sindicato. Así que la SEP solo podía tener un sindicato y era pues el sindicato, el CENTE, el sindicato de los trabajadores de la educación. Eh, y bueno, ¿qué sucede con el sexenio pasado? Bueno, en la reforma del 1 de mayo del 2019, una de las grandes reformas es la posibilidad de que una misma institución o una misma empresa tenga más de un sindicato. Y entonces el trabajador puede decir, pues me gustan más antes eran planillas, ahora no, pues prefiero irme con la CENTE o prefiero irme con el CENTE, ¿no? Entonces se crea la CENTE como sindicato. Ya existía como una movilización de maestros, pero no como sindicato. Entonces, lo que les abre la posibilidad el régimen pasado es hacer un sindicato. Entonces, ahí entramos un poco en conflicto. ¿Por qué? Porque ya existe un contrato ley, que era el de el CENTE. Pero ahora la coordinadora, que tiene la característica de sindicato gracias a esa apertura, exige nuevas condiciones. Y si las logra, pues ayer incendiaron ahí unas instalaciones de la SEP al lado de Mítica. Pues son bien bravos, ¿no? O sea, si logra las condiciones que está exigiendo, pues es contrato ley. Y eso va a aplicar incluso al CENTE.
porque es un contrato ley, le aplica a todo el gremio. ¿Ok? Entonces, esa es la distinción cuando es un sindicato federal o es un sindicato local. Yo le decía a Ale que tenía toda la razón, porque hay ciertas industrias que la mera industria obliga a que sea un sindicato federal. Todo lo que tenga que ver con industrias extractivas como la minería, Pemex, este, o sea, tienen que ser sindicatos federales. Todo lo que tenga que ver con energía, otra vez Pemex, CFE, o sea, todo lo que tenga que ver con energía, tienen que ser sindicatos federales. Todo lo que tenga que ver con aguas, o sea, eh, oye, vamos a extraer de un acuífero, queremos el permiso de la Comisión Nacional de Aguas y vamos a hacer la distribución. Ah, ok, tiene que ser un sindicato federal porque son actividades de carácter federal. Por tanto, sí o sí tiene que ser un sindicato federal. Y bueno, ya comenté la CENTE y el CENTE que son federales y por tanto sus contratos son ley. Eh, pero incluso la educación es un ramo que se considera de coordinación federal. Entonces, también por esa misma razón tendrían que ser federales, ¿no? Ok, hay una gran reforma del 1 de mayo del 2019, o sea, se argumentó, como muchas otras cosas, se les pone una cobija blanca para que se vea como que es con propósitos muy nobles. Y pues la cobija blanca que se le puso a la reforma del 1 de mayo del 2019 fue, pues queremos democracia sindical. O sea, que los sindicatos ya no sean charros, sino que los trabajadores puedan votar cada determinado tiempo. Queremos transparencia sindical, que los sindicatos presenten cuentas, exista una rendición de cuentas, que no se enriquezcan los líderes, ¿no? Entonces ese fue el manto blanco que se le puso a la reforma del 2019, aunque realmente en el trasfondo pues, había, yo diría, un 90% de carga política y un 10% de esa nobleza que se expuso en su momento, ¿no? Esa historia, bueno, pues no me corresponde a mí meterme en la parte política porque no es el core del curso, pero sí tenemos que entender esta distinción entre contrato colectivo y contrato ley. Ambos son de sindicatos, pero uno es de sindicatos federales y el otro es de sindicatos locales.